Bienvenidos a Academia Wolframio. Hoy vamos a estar viendo la unidad número 3 que corresponde a derivadas, que es de la materia Análisis Matemático 1. Entonces vamos a ver un poquito de la parte de definición, cómo se van a ver los gráficos, la definición tanto de derivada como derivada en un punto. Eso es lo que vamos a estar tratando en este video. Entonces, para pensar en la derivada, lo vamos a pensar que es una operación matemática. Esa operación matemática va a tener ciertos parámetros, como todas las operaciones matemáticas que hemos hecho. Entonces, lo vamos a estar haciendo referencia en una función. Nosotros vamos a aplicar derivadas a funciones y a veces a algo que no sea específicamente una función, pero ya cuando veamos un poquito más de derivadas vamos a ver a qué otra cosa más se le podría estar aplicando. Lo que vamos a ver acá primero es pensar en una función f de x, en una función que es una curva. Yo ahí dibujé una curva, no dibujé una función en particular. Entonces nosotros podríamos pensar en funciones polinómicas, funciones racionales, algún tipo de función. Ojo que después vamos a ver algunas condiciones para poder sacar derivadas, pero hasta acá vamos a pensar en una función. Vamos a pensar en un punto, en un x1, y vamos a pensar en un punto 2. Ahí se va a estar formando esa distancia un delta x. Un delta x, ese triangulito se llama delta. Significa que es algo final, en este caso como estamos diciendo que es un x final menos x inicial. ¿Qué significa la x? Posición. Entonces sería posición inicial y posición final, que en este caso sería x2 menos x1. Eso sería un delta x. Obviamente que al x1 yo le puedo buscar la imagen, que es un f de x1. Y al otro punto también un f de x2. Y acá lo que voy a estar encontrando es un delta i. Ese delta i sería f de x2 menos f de x1. Eso sería entonces el delta i, la distancia en i y el otro es la distancia en x. Entonces, también vamos a ir pensando en qué pasa si yo tengo una recta que pasa por estos dos puntos. Vamos a ver si me sale graficar así. Sí, bastante bien me salió la recta. Esta es una recta secante. Cuando pasa por dos puntos, recta secante. Cuando pasa por un solo punto es una recta tangente, que es la que vamos a graficar acá en el punto x1. Esta sería una recta tangente. Entonces, habría que ir pensando en cómo nosotros vamos a decir y definir qué es la derivada. Vamos a ver que si yo a esto, que se formó un triángulo rectángulo, fíjense, donde ahí tienen el ángulo, yo puedo encontrar la tangente de un ángulo, por ejemplo, alfa, que sería entonces cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso que sería también, si quisiéramos definir la tangente, vamos a poderla escribir como el seno sobre el coseno del ángulo. Y además, si yo tomo cateto opuesto y cateto adyacente de este triángulo rectángulo, porque miren ahí tengo un ángulo de 90 grados, yo puedo decir que sería delta i sobre delta x. Muchísimo, porque esto es lo que se considera como el cociente incremental. Entonces, vamos a poder definir la derivada como que es el límite del cociente incremental, donde ese incremento tiende a 0, entonces nos quedaría de esta forma. Esa sería la definición de la derivada, que nosotros la vamos a poder escribir como f tilde de x. Entonces, ¿qué significa? Que yo quiero que esta distancia, este delta de x, cada vez se vuelva más pequeño. ¿Para qué? Para que la pendiente de la recta secante se transforme a la pendiente de la recta tangente, que traten de ser iguales. Entonces, eso cuando sucede, cuando ese incremento en x, yo quiero que el lado de x2 se haga cada vez más chico, se vaya acercando, hasta que tienda a ser lo más parecido a x1. Entonces, las pendientes van a tender a ser la pendiente de la recta tangente. Eso es lo que va a suceder. Entonces, miren acá una gráfica, yo me voy a mover de lugar. Y es esto lo que yo les digo, que vamos a cada vez esta distancia achicarla y hacerla tendiendo a 0. ¿Para qué? Para que se vayan semejándose a esta recta, que es la que yo quiero de la pendiente de la recta tangente. Entonces vamos a ver un poco de las notaciones de cómo podríamos poner qué es la derivada.
Por ahí la más usada es esa, que si no quieren utilizar t, pueden utilizar f' de x. Y la otra también muy utilizada es esta, que es la de Leinsmith, que a veces le pueden poner de la función, pero como les digo, a veces no utilizamos t, utilizamos otra variable. Entonces podríamos utilizar diferencial de la función con respecto a x o diferencial de y con respecto a diferencial de x. Lo podríamos poner de esa forma. Esas son varias de las formas en cómo escribimos las derivadas. También hay otras que les pueden encontrar con un puntito arriba, pero en esas no se las recomiendo, son notaciones medias antiguas y no vale la pena írselas aprendiendo. Pero estas y estas dos, sí, por supuesto, la van a encontrar siempre. Y después vamos a ver también la derivada por definición. De cómo lo vamos a hacer en otros videos, vamos a ver unos ejercicios en cómo aplicar esta derivada por definición. Pero nosotros vamos a decir que f' de x va a ser igual al límite de un delta x tendiendo a 0, ¿de qué? De la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Dividido qué? Dividido el incremento. Hay muchas veces que ese delta x lo ponen como h, entonces les ponen, acá igual les voy a poner f' de x, va a ser igual al límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Es exactamente lo mismo si le ponen delta x, h o otra letra. Significa todo lo mismo, que ese incremento que nosotros tenemos ahí tiende a 0 y por ende que la pendiente de la recta secante tiende a la pendiente de la recta tangente. Y también está bueno entonces aclarar que la derivada tiene dos interpretaciones, una interpretación geométrica y una interpretación física. La interpretación geométrica nos dice que es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Esa es su interpretación geométrica. Y su interpretación física nos dice que es el límite del cociente incremental, que es lo mismo que decir la razón de cambio instantáneo, que sería básicamente la velocidad. Y si nosotros hablamos de la segunda derivada, vamos a estar hablando de la aceleración en física. Así que bueno, está buenas esas interpretaciones porque después, a medida que vamos viendo los videos, van a ver que vamos a relacionar cosas que son de física con análisis matemático. Esto también, como les digo, en otro video vamos a resolver un ejercicio. Y por último vamos a ver cómo es la fórmula de la derivada en un punto. Vamos a decir que el punto es en x igual a a. Entonces nos va a quedar que si yo tengo el límite de x tendiendo al valor de a, de la función f de x menos f de a sobre x menos a. Esa sería la definición en un punto. Y hay otra cosa que también está bueno aclarar. Acá sí o sí nos tiene que dar un número, porque esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Pero cuando nosotros hagamos esta, la derivada por definición, nos puede quedar un número o nos puede quedar una expresión. Si ustedes derivan un número, entonces les va a quedar 0. O si derivan una función lineal, les va a quedar un número. Entonces ahí por eso digo que nos va a quedar un número, nos va a quedar 0. También nos puede quedar una expresión. Entonces acá tengan cuidado porque tienen más información que van a poder obtener. Así que bueno, esa sería la primera parte de lo que sería derivadas. Nos vamos a ver en un siguiente video. Adiós.